Bueno, pues buenos días a todos. Ya tenemos por aquí más personas. Son las 11 y empezamos puntual. Bienvenidas a todas las personas que nos acompañáis en un nuevo webinar de la Cámara de Comercio de Oviedo y bienvenido a nuestro ponente Pedro Tanarro Aparicio. ¿Qué tal? Muy buenos días, Pedro. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Encantado de estar aquí con vosotros. Muy bien, encantados nosotros y agradecerte la invitación de que participes y pongas pues a disposición de las empresas asturianas tus sabios conocimientos, ¿no? Hoy vamos a hablar de la resolución de conflictos, a ver los hilos, ¿no? Como dicen por Galicia, y hay que tener buenos consejos y buenos asesores de cómo solucionarlos, ¿no? Para ello contamos, como os decía, con Pedro Tanarro Aparicio, que es director gerente del Centro de Estudios Sociales, fue socio director de Gruta SL, una organización dedicada al diseño, la fabricación y la venta de productos para la práctica de la espeleología, desarrollo de talento en Soluciona, del Grupo Unión Fenosa durante 12 años, formación en Indra durante 2 años, presidente del Centro de Estudios Sociales durante 32 años, casi nada, socio director del Centro de Estudios y Trabajos Sociales durante 28 años, en la actualidad entidad sin ánimo de lucro, generadora de cambio social a través del desarrollo de talentos y gestión de conflictos por mediación. Como hemos investigado un poquito para poder tener una presentación con más datos, hemos visto en alguna entrevista tuya, en alguna presentación, donde dices que desde hace 40 años disfrutas dedicándote a la educación no formal, tanto en el ámbito social como en organizaciones empresariales, como acabamos de ver en tu currículum, ¿no? En estos momentos desarrollas y participas en diferentes programas de liderazgo, impartes con éxito pues, cursos, conferencias de menos motivación, más responsabilidad, te quejas o innovas. A mí ese título me encanta, porque es verdad que además en esta época, ¿verdad?, en la que parece que con esta situación de la crisis económica que vendrá, bueno, pues ¿te quejas o piensas, ¿no? El otro día en una de estas charlas alguien decía una frase así muy conocida, ¿no? La de unos lloran y otros se dedican a vender pañuelos, ¿no? Entonces bueno, me parece interesante. Otros cursos de liderazgo emocional, construyendo con las palabras, bueno, etcétera. No sigo con tu currículum porque la gente está aquí esperando para escucharte hablar, que nos des consejos de resolución de conflictos. Tienes tu tiempo para desarrollar la charla y después, bueno, los participantes nos irán haciendo preguntas que las dejamos para el final, para no interrumpirte. ¿Te parece? Sí. Pues nada, cuando Perfecto. quieras, todo tuyo. Pues Venga, empezamos. gracias. Muy bien. Bueno, yo creo que el tema de resolución de conflictos es un tema, yo diría que general, es interporal, pero en estos momentos en los que estamos viviendo es realmente, yo diría que oportuno para Oviedo, Asturias y el resto de España. ¿Por qué? Pues porque creo que va a haber un repunte de conflictos. Y esto puede plantearse como pesimismo. Creo que no. Creo que es una buena noticia. Va a haber un repunte de conflictos y creo que es una buena noticia. Fijaos que muchas veces lo que oigo decir es que ya nada va a ser igual. Creo que casi todo va a seguir siendo igual. Creo que va a haber cambios, sí, pero creo que van a ser muy pequeños. Fijaos, cuando yo viajo, he estado con los urus, en Titicaca, me puedo ir a Namibia a ver a los Himba, o incluso puedo ir aquí cerca a Marruecos, y me llama la atención las diferencias que hay. Cuando lo analizo, las diferencias no suponen más del 1%. Lo que pasa es que nos llaman la atención y nos requieren energía, pero no es más del 1%. Podríamos tener delante una foto que tuviera 20 manzanas rojas y entre ellas hubiera una manzana amarilla. Es curioso. La que captaría nuestra atención sería la amarilla. Es decir, el cambio es lo que nos capta la atención, lo que nos va a requerir más energía y nos va a obligar a nosotros a cambiar. Pero eso no quiere decir que el cambio sea grande. Conocer esto, saberlo, nos capacita para responder mucho mejor. Cuando creemos que esto es el caos, que nada va a ser igual, que todo es distinto, nos sentimos pequeños, nos sentimos extremadamente inseguros, nos sentimos impotentes. El cambio es pequeño, llamativo, ojo, impactante, pero va a ser muy pequeño. A la hora de cambios, normalmente se plantean que hay dos tipos de cambios, quizá los deseables, los buenos,
son aquellos que están ajustados, deseados por nosotros, tanto el cambio como el proceso en que se pone. Cambios, como puede ser el cambio de una vivienda, una boda, por ejemplo, o el tener un hijo. Cuando eso es deseado, cuando lo queremos, es un buen cambio. Lo que pasa es que cuando el cambio llega y no lo hemos pedido, no lo hemos deseado, nos viene impuesto, entonces a partir de ese momento nos desequilibra. Nos desequilibra y nos obliga a cambiar, porque realmente lo que ocurre es que nos impide seguir con nuestra rutina y nos requiere una mayor cantidad de energía. Nosotros ahora tendremos cambios pequeños, pero llamativos, pequeños, pero que nos van a afectar. Ante un cambio existen tres posibles respuestas. La primera es luchar y oponerse a él. Queremos que no ocurra y utilizamos todas las energías para combatirlo. Lo segundo es padecerlo. Padecerlo, resignarlo, nos resignamos a él y lo sufrimos más o menos en silencio o protestando. Y la tercera, ojo, es gestionarlo, navegar en él. Había una película, La Reina de África, posiblemente conocida por todos, donde la pequeña barca entra en unos rápidos donde después se aventura que puede haber una cascada y Humphrey Bogart le dice a Catherine Hepburn, que está en ese momento muy asustada, el secreto para navegar en aguas turbulentas es que el motor vaya un poco más rápido que la corriente. Esto nos debía de ilustrar en estos momentos de cambio. Muchas veces habréis ido por una calle atestada de gente. Si queréis saber cuál es vuestra velocidad, cuál es vuestro comportamiento, si notáis que la gente os empuja, vais despacio. Si vais empujando, vais muy rápidos. Y si vais de forma armoniosa, os movéis en esa velocidad. Ante los conflictos existen dos extremos. El primer extremo es el que nosotros conocemos normalmente en la vida cotidiana como estar entre algodones. Hemos visto a esta persona, la han criado entre algodones. No ha tenido ningún conflicto. El entorno se encargaba de resolvérselo. El entorno le protegía. El otro extremo es el kamikaze, el que los provoca, el que de alguna manera los va buscando. Ninguno de esos dos extremos desarrollan y dan crecimiento personal. Tenemos que estar, ojo, gestionándolos. Yo recuerdo un seminario donde estaba preparándolo y le pregunté a mis hijos que me hicieran el favor de buscar en internet dos fotos de conflictos. Dos fotos. Que lo resumieran para ello una imagen del conflicto. Vinieron y me trajeron dos fotos. La primera foto que me trajeron fue una manifestación de hace años en la cuenca minera de Asturias por la reconversión. Y para ellos esa manifestación de la gente era un conflicto. La otra foto que trajeron fue un socavón en mitad de la calle, en una calle del Líbano, por un obús que había caído. Cuando yo vi esas fotos me sorprendí enormemente. Y me sorprendí porque para mí eso no tenía nada que ver con un conflicto. Para mí eso era el resultado de no haber gestionado un conflicto. El conflicto había ocurrido antes, pero no se afrontó, no se solucionó y eso fueron sus consecuencias. A los conflictos tienen muy mala prensa, a los conflictos no les gusta a la gente. En realidad podemos oír eso de no te metas en problemas, no te metas en camisas de once varas y la gente intenta evitar los conflictos. ¿Por qué? Porque no nos han enseñado a resolverlos. Cuando algo no nos gusta, intentamos no tenerlo. Y si no podemos evitarlos, porque los conflictos no los puede evitar nadie, si no podemos evitarlo, lo que hacemos es no verlos. Ojos que no ven, corazón que no sienten. Y cuando los tapamos, terminan explotando. Y entonces decimos, ¿ves cómo son malos? ¿Ves cómo no se gestionaron correctamente? Esta es la clave. Bueno, pues fijaos, yo creo que los autónomos y las pymes navegan continuamente entre conflictos. Es imposible montar que alguien se haga autónomo y no quiera tener ningún conflicto. Es imposible que alguien monte una pyme
y quiera vivir totalmente tranquilos sin ningún conflicto. Están unidos. Con lo cual lo importante es aprender a navegarlo, aprender a gestionarlos y a resolverlos. Se habla, ante la pandemia y ante esta situación, de una visión global y de abordarlo también en una visión local. Lo he oído en charlas de días anteriores en este mismo espacio. Yo me voy a referir no al global ni al local. Me voy a referir al microlocal. El microlocal es cada uno de nosotros. Está claro que si nosotros hacemos historia de cómo se resolvían los conflictos, generalmente podemos ir a nuestra vida. Y supongo que la ventaja que tienen aquellas personas que solo tienen un hijo es que se quitan muchísimas peleas entre sus hijos. Aquellos que tienen 2 o 3 saben que eso forma parte de la cotidianidad, las peleas continuas entre ellos. A lo largo de la historia, los conflictos se resolvían peleando. La gente más civilizada, los nobles de la Edad Media, lo que hacían era el juicio de Dios, que era una pelea. Se nombraba un representante y ese se peleaba con el otro y el que ganaba, Dios había decidido y ese era. Hace aproximadamente un siglo estaba el duelo a espada o a pistola. Esto es importante saberlo. No nos han enseñado a gestionar conflicto, nos han enseñado a pelearnos. Hay que luchar para ganar. Y eso es el resolver conflicto. Bueno, pues a mí me llama la atención algo. Quiero plantear el día de hoy, estos minutos, en trabajar algunas ideas que nos capaciten y nos desarrollen a nosotros, como personas profesionales, para resolver conflictos. La primera idea que yo creo plantear es que los conflictos nunca se ganan, jamás. Un conflicto no se puede ganar. O se resuelve o se cronifica. Pero ganar no se ganan nunca. No pueden ganarse. Por cierto, cuando queremos ganar un conflicto, la mejor forma para ganar un conflicto es reducirlo al absurdo. Y fijaos que he dicho que no se pueden ganar. Pero si mi interés es ganarlo, lo mejor es reducirlo hasta el absurdo. Voy a poneros un ejemplo muy sencillo. Imaginaros en mi casa, solo hay una televisión, está en el salón de mi casa. Me han comentado que hay un programa muy bueno a las 7 de la tarde. Me interesaría verlo. Toca aspectos de mi espacio profesional y me puede dar algunas claves. Con lo cual voy a mi casa rápidamente decidiendo estar allí a las 7 menos 10 para poder ver ese programa. Cuando llego a mi casa, en la única televisión que hay en el salón, me encuentro a mi hijo que está viendo la televisión. Su programa favorito. Y aquí aparece un conflicto. Este conflicto es fácil de solucionar, o por lo menos de ganar, muy fácil de ganar. Solo hay que preguntarle, ¿sabes quién compró la televisión? ¿Quién compró el sillón donde estás? ¿El techo que te cobija? Si eso no funciona, viene el plan B. ¿Qué tal en el colegio? ¿Hay deberes? A partir de ese momento es posible que se vaya. Es fácil, muy fácil. Para ganar un conflicto, en realidad, yo lo que recomiendo a la gente es que tenga un folio en la mano. Con un folio en la mano puedes ganar prácticamente todos los conflictos del mundo. Lo único que tienes que hacer es coger el folio y con ese folio hacer un canuto. Cuando él ya se ha ido a su cuarto, a su habitación, entonces colocas tu programa favorito, ese que quieres ver, importante por tu trabajo, y cogiendo el folio miras a través del canuto la televisión. Has conseguido todo, todo. Ver tu programa y has ganado. El problema es que si no tuvieras el folio, además del programa, a lo mejor te darías cuenta de todos los que has perdido. De que ganar era otra cosa. Ganar era ver ese programa con tu hijo al lado, hablando y traduciéndole cosas, compartiendo un espacio y un tiempo. Que importante es la educación, que lo importante es la relación. Por cierto, para ganar un conflicto, nunca abandones un folio. Reduces el conflicto al mínimo, pero te da la sensación de haberlo ganado. Este es el primer cambio que deberíamos de plantearnos.
¿Queremos ganar o queremos resolverlos? Fijaos que lo que estoy planteando es que somos nosotros los que tenemos que cambiar. Tenemos que cambiar este concepto de ganar a resolver. Y tenemos que cambiar nuestra forma de verlo, nuestra forma de interactuar con los conflictos. Yo plantearía el segundo cambio. El segundo cambio que deberíamos de hacer. Deberíamos de tener mucho cuidado con la justicia. La justicia y lo justo, ojo. Lo justo y la justicia no existe. Existe la ley. La ley, que son una serie de reglas y de normas puestas y que acordamos que gracias a ella será más fácil la convivencia. Pero lo justo no existe. Lo que es justo para mí quizá no sea justo para ti. Lo que es justo hoy quizá no sea justo dentro de 50 años. Yo traduciría lo que es justo por mi opinión. Fijaos qué diferencia hay. Para mí esto es justo, mi opinión es que esto es lo adecuado. ¿Qué diferencia hay entre utilizar lo justo y utilizar lo que prefiero, lo adecuado, lo más conveniente, mi beneficio? La diferencia es que la justicia, la palabra justicia, es un valor tan grande, ojo, que nos permite utilizar recursos extras y algunos, ojo, poco pacíficos. Por justicia, ojo, se permiten guerras. Por justicia se permiten agresiones. Por justicia, por defender la justicia. Por defender opiniones, no. Nadie lo daría por bueno. Con lo cual, fijaos, es importante. Aparte de que es muy fácil ser consciente de que las opiniones de uno cambian, ser consciente de que todos nos hemos equivocado con alguna opinión. Cuando hablamos desde nuestra opinión, el sentido de la escucha es mucho mayor que cuando defendemos lo justo. En realidad esto no nos discapacita para defender nada. Podemos defender. Claro, ¿cómo no vamos a defender nuestras opiniones? ¿Cómo no vamos a defender nuestra visión de la vida? ¿Cómo no vamos a defender nuestros intereses? Pero esto son nuestros. Son hoy y para mí. Para otros pueden ser otros y quizá dentro de un tiempo también sean otros. Esto me permite ser mucho más flexible. Esto me permite ser mucho más abierto. Esto me permite ser más conciliador. Y esto, sobre todo, me permite escuchar muchísimo más a la otra parte. Con lo cual, fijaos que sería un segundo cambio. Un segundo cambio que nos capacita, ojo, y nos desarrolla para un entendimiento. Porque realmente los conflictos se resuelven con el diálogo, la comunicación y sobre todo el entendimiento. Es importante, además, yo plantearía la tercera. La tercera idea es de que deberíamos de ser conscientes de que nadie, no he encontrado en toda mi vida profesional ninguna situación en que una persona o parte tuviera toda la razón. Creo que la razón nunca se encuentra en solo una parte. Todos tenemos razón. Unos una parte y otros otra parte. Pensar que alguien tiene toda la razón, ojo, discapacita la escucha otra vez. ¿Para qué vas a perder tiempo si tú tienes la razón? Cuando tienes la razón te entra en urgencia. Cuando tienes la razón te entra prisa. Cuando tienes la razón te da un exceso de seguridad porque tienes la razón. Y todo esto te discapacita para resolver un conflicto. Es importante, fijaos, cosas que se deducen de esto. Si yo defiendo lo justo, lo que defiende el otro es injusto. Si yo tengo la razón, ignoro las del otro. Y no existe mayor forma de despreciar a alguien que ningunearle, hacerle invisible. Invisible lo que él piensa, invisible sus motivos, invisible sus anhelos, sus necesidades. Esto es una agresión. Agredimos, ojo, cuando no vemos a quien tenemos delante. Cuando digo no tener razón, voy un paso más adelante. Me encanta bajar a Botswana y a Namibia y ver a los San, aquí conocidos normalmente por bosquimanos. Creo que es uno de los pueblos de la tierra que mejor resuelven los conflictos. Tienen una serie de herramientas
tomadas como pueblo, que me llamaron la atención la primera vez que acudí. Un bosquimano jamás da razón a nadie, nunca, ni siquiera a su mejor amigo, ni siquiera a su hermano. Cada vez que una persona te da la razón, te hace sentirte más seguro y más en posesión de la verdad. Te discapacita para la escucha. Nunca. Aléjate de las personas que te den la razón. No te ayudan. Acércate a las personas que te pregunten. Acércate a las personas que te cuestionen. Ellas son las que te están dando alas. Imaginaros que yo tuviera un conflicto con alguien y de repente 100 personas, 100 de mi alrededor me dieran la razón. Fijaos cómo me afectaría. Se cerrarían mis oídos, sería mucho más intransigente, cedería a lo mínimo. Fijaos que son elementos que hay que cambiar y que van dirigidos a nosotros. Cuando alguien se presenta ante un conflicto con otra persona, normalmente lo que hace es fijarse en el otro. ¿Cuánto sabe? ¿Qué habilidad tiene? ¿Cuánta experiencia tiene en la resolución de conflictos? ¿Qué conocimientos tiene? ¿Por qué? Porque ahí es donde está el riesgo, en la preparación del otro. El mayor riesgo que yo tengo, mi mayor peligro, se encuentra conmigo todos los días, por la mañana, justo cuando estoy frente al espejo. Entonces le tengo ahí, delante. Ese soy yo. Es mi forma de comportarme, es mi forma de afrontar el conflicto y de cómo responder ante él. Por eso, lo que yo quiero compartir con vosotros son aquellos cambios que debemos de hacer. Y que, por cierto, tienen la ventaja de que podemos hacerlos en nuestra vida cotidiana, porque el conflicto es continuo. Y podemos hacerlos todos los días, para que cuando llegue el conflicto grande, cuando llegue el conflicto, ojo, que de alguna manera nos puede provocar más desequilibrio, tengamos el aprendizaje incorporado. Fijaos, a la hora de conflicto hay dilemas, hay problemas y hay conflictos. Si yo me planteo un problema, un dilema, un conflicto, la diferencia entre esas tres palabras radica en la carga emocional. El conflicto es el que tiene mayor carga emocional. Yo planteo, como cuarto apunte, el que siempre que tengamos un conflicto con alguien, la primera cosa que deberíamos de hacer, antes de nada, es listar los puntos de acuerdo que tenemos con esa parte. Empecemos por los puntos de acuerdo, listémoslos. Los de desacuerdo nos bombardean dentro, los de desacuerdo nos golpean, tapando a los de acuerdo. Primero listemos los puntos que tenemos de acuerdo. Por cierto, y cuando nos juntemos a hablar con la otra parte, intentemos poner los puntos de acuerdo en común. Luego pasaremos a los de desacuerdo. Pero empecemos con los de acuerdo. Empecemos notando que tenemos una parte ya común, ojo, que por lo tanto forma parte nuestra de nuestro entorno, parte nuestra de nuestros intereses, que el otro ya es parte con nosotros. Este sería el arranque. Esto facilita la entrada en la segunda parte. Normalmente lo que hacemos, por la carga emocional que tienen, es plantear primero las dificultades, plantear primero, ojo, las desavenencias. Lo siguiente que yo plantearía es separar siempre los hechos de las personas. Esto es fundamental, ¿eh? Fundamental. No es lo mismo una estafa que un estafador. No es lo mismo un mentiroso que un incumplidor. Por cierto, es mucho más fácil abordar una estafa que gestionarlo con un estafador. Por cierto, ¿y por qué lo magnificamos? ¿Por qué lo metemos en el ser, en la forma de ser de la otra persona? Porque cuanto más grande es el conflicto, más nos blindamos nosotros ante una posible mala resolución. Equivocarse y fracasar ante una cosa pequeña, eso no lo podemos perdonar. Perdón, no nos lo podemos perdonar. Ante una cosa grande, ojo, no lo podemos perdonar sin ningún problema. Con lo cual lo que hacemos es magnificar y agrandar los conflictos, porque eso de alguna manera nos van a salvar la autoestima. Diferenciemos lo que una persona es, ojo, de lo que una persona hace. La persona lo que es siempre en positivo. Y lo que hace podrá ser positivo o negativo. Pero la persona
por el hecho de ser persona, siempre deberá de estar en positivo. La percepción, el nombre, el adjetivo que le pongamos será positivo, aunque rechacemos y condenemos lo que está haciendo. Esto nos marca otra nueva forma de aceptarlo. Además, esto nos permite pasar al siguiente paso. El siguiente paso es el respeto de la otra persona. Por el hecho de ser persona, por lo que estábamos hablando, ojo, hay que respetar a la otra persona. Fijaos, yo iría más lejos con el respeto de la otra persona. Ser consciente de que todo ser humano, todo lo que hace, lo hace de la mejor forma posible. Esto es algo que he aprendido en mi vida. Todo ser humano siempre hace todo de la mejor manera posible. Cuando yo intento analizar, ojo, ¿cuáles son los posibles de una persona? ¿Dónde están sus posibles? Profesionalmente los posibles los he marcado en 4 apartados. El primer apartado es sus conocimientos. Uno hace las cosas en base a los conocimientos que tiene. Y los conocimientos de una persona se traducen en posibilidades. El segundo apartado es su experiencia. La experiencia de una persona se traduce también en posibilidades. El tercer posible, que es importantísimo, crucial, es su motivación, su interés. Ese también le marca. Y por último, su estado de ánimo. El estado de ánimo es fundamental. Posiblemente descubriremos en nuestra vida que nuestras grandes meteduras de patas las hicimos cuando el estado de ánimo no era el idóneo. Se nos calentó la boca. Perdimos los papeles. Se me fue de las manos. El estado de ánimo es fundamental. Fijaos qué curioso que de los 4 puntos creo que los 2 últimos, la motivación y el estado de ánimo, son los más importantes para marcar las capacidades de un ser humano. Bueno, pues fijaos, creo que todos los seres humanos del planeta hacen todo de la mejor manera posible. Esto choca muchísimo cuando alguien lo oye, pero estoy convencido de que todos y cada uno de los presidentes de gobierno de este país han hecho las cosas de la mejor manera posible. No creo que nunca ninguno de ellos haya dicho, voy a ir hoy a ver si hago 5.000 parados más, o voy a ir hoy a ver si genero una crítica, o voy a ir hoy a ver si rompo una relación. Lo hacen de la mejor manera posible. Es verdad que en ningún caso me habréis oído decir que la gente hace las cosas bien. No digo eso. Digo que lo hace lo mejor posible. Por eso cuando alguien quiere fastidiar, pues, también lo hace lo mejor posible, indudablemente. En base a sus conocimientos, experiencias y tal, pues fastidia lo mejor posible. Esto es importante saberlo. Es importante saber que la persona que tengo enfrente lo está haciendo lo mejor posible. Aunque no me guste, aunque defienda lo contrario, aunque me moleste lo que hace, lo está haciendo lo mejor posible. Y si quiero que cambie, lo que debo de hacer es revisar esos 4 aspectos y ver cómo puedo influir en ellos, aportando conocimientos, aportándole experiencia, aportándole motivación, diferente motivación, o aportándole un mayor equilibrio emocional, ayudándole a recuperar su equilibrio emocional. Esta es la forma de gestionarlo, en realidad. Por cierto, cuando pienso que el otro lo hace con mala fe, cuando pienso que el otro lo hace para hacer daño, cuando el otro lo hace, pierdo la capacidad de influir, porque en ese momento me estoy defendiendo yo. Estoy levantando muros, estoy atacando. El otro lo hace lo mejor posible. Os aseguro que esto es más fácil de verlo posiblemente en la gente que nos quiere mucho, en nuestros familiares, en nuestros amigos. Cuando se equivocan y nos hacen daño, porque se equivocan frecuentemente y nos hacen daño, rápidamente entendemos que lo hacía lo mejor posible. Es verdad que le faltó, no sabía algo, es verdad que estaba alterado, es verdad que entran las justificaciones. Es universal, es para todos. Esto es importante. Nos abre puertas, nos abre unas puertas enormes a ponernos de acuerdo. Cuando yo voy, si yo fuera a salir a la calle y saliera con un palo y le diera un palo fuerte a alguien en la calle, posiblemente se enfadaría conmigo. Yo me extrañaría. ¿Por qué se enfada conmigo? Yo no le he hecho nada.
El que le ha dado ha sido el palo. Yo no, ha sido el palo. Él me contestaría rápidamente y me diría, es que usted mueve el palo. Perfecto, perfecto. Cuando alguien haga algo, no te enfades con él, enfádate con lo que le mueve. Gestiona lo que le mueve. Sus conocimientos, experiencia, motivación y estado de ánimo. Trabaja en el origen. Eso te permite incluso acercarte a él y trabajar junto con él para modificar ese origen. Esto es importante, es una forma distinta de trabajar, pero os aseguro que te permite entrar en conflicto y con personas totalmente antagónicas a ti de una forma totalmente distinta. Fijaos, como en la gestión de conflictos el elemento que más afecta es lo emocional, a mayor disparo de lo emocional, mayor cantidad de racional. Es decir, solo tengo que estar tremendamente histórico, tremendamente enfadado, tremendamente triste, tremendamente rabioso, tremendamente deprimido, para que mi raciocinio, ojo, disminuya y sufra. Con lo cual la gestión emocional realmente es importante. El estado de ánimo es vital, es vital. Nos capacita en la resolución de conflictos. Fijaos, para mí un indicador del equilibrio de una persona es su estado de ánimo. Hay muchas veces que en una conferencia pregunto, cuando la gente está delante, que me diga para qué sirven las emociones. Y curiosamente, la mayor parte de la gente pues dice, ahí están, pues no sabemos para qué sirven, pues están. Y no saben dar respuesta del uso. En realidad, cada emoción sirve para una cosa distinta. Y deberíamos de saber que la rabia sirve para una cosa, la tristeza sirve para otra cosa, la alegría sirve para otra cosa. Y fijaos, la alegría, el sentirse bien, sentirse alegre, el único sentido que tiene, el único, es saber que lo que estás haciendo, como estás viviendo, te dirige a tu objetivo. Cuando una persona, ojo, pierde el rumbo, pierde la alegría. La alegría, en realidad, si yo tuviera que dibujarla, dibujaría una brújula que me dice si voy en la dirección correcta o si voy en la dirección equivocada. Esta sería la forma, ojo, de entregarla. A veces nos equivocamos. Nos equivocamos porque corremos demasiado, otras veces nos equivocamos porque vamos demasiado al corto plazo y no al largo plazo, y curiosamente tenemos una inteligencia emocional que nos avisa de que nos equivocamos. Fijaos qué curioso, a mí me preguntan muchas veces, Pedro, dame un consejo, solo uno, a la hora de negociar. Y yo digo, disfrútalo, disfrútalo. Si vas a negociar, disfrútalo. Esto es un juego, disfrútalo. ¿Quieres negociar mal? Entonces negocia algo donde te juegues la vida, el futuro, tus hijos. Coge un atraque de tremendismo, que todo sea tremendo, que todo sea horrible. Y a partir de ese momento vas a negociar mal. Tú juega. Si nos están engañando, si casi nunca no jugamos nada, si en nuestra vida no vivimos colgados de un hilo, podemos jugar mucho más de lo que hacemos. Posiblemente sea la mayor pérdida del ser humano cuando se hace adulto, el que pierde la capacidad de jugar, de que la gente no juega en el trabajo. Hay gente que disfruta con el trabajo, porque es un juego. Hay gente que para tener un reto necesita un parchís, la oca, o necesita... Y hay gente que no, que su vida laboral tiene juegos y se los ponen y además juegan en red, con clientes, con proveedores y van jugando. ¿Cuál es el grado de dramatismo que metes en tu vida? El de tremendismo que metes en tu vida. La alegría. Si tienes prácticamente casi todo para poder vivir bien, si las incomodidades en realidad no son tan grandes. Ah, bueno, las puedes hacer grandes, ojo, porque, hombre, también nos gusta que de vez en cuando nos dan cera, ojo, y la gente nos dé algo de mimo. Y como nos cuesta pedir los mimos, pues, hombre, la forma más fácil de pedir mimos es haciéndonos victimismo. Pero, no, hombre, existen otras formas muchísimo mejor. Fijaos, yo creo que realmente el ser humano es una persona por naturaleza alegre, menos cuando se equivoca. ¿Vivimos alegre?
menos cuando nos equivocamos. A veces nos equivocamos en la resolución de un conflicto y eso nos quita la alegría. A veces nos equivocamos porque no vemos nuestras capacidades, que tenemos de sobra, pero tenemos delante un conflicto y en vez de ver todo lo que tenemos, vemos las 4 cosas que nos faltan, ese 1% de diferencia, y a partir de ese momento perdemos la alegría. Ojo, si estuviéramos pendientes de nuestro estado de ánimo, de cuidarlo, dicen que la inteligencia emocional es el egoísmo bien entendido. Entender bien el egoísmo sería la forma de ser más inteligente emocionalmente. Yo recuerdo una anécdota donde hace muchos años conocí a una mujer, empezamos una relación, nos iba muy bien, y decidimos comprarnos una casa. A la hora de comprarnos una casa, pues echamos números, decidimos qué casa queríamos, una casa que tuviera al menos 80 metros cuadrados, que fuera vivienda unifamiliar, que tuviera un poco de jardín, que tuviera 3 dormitorios y que no pasara de 80 millones de pesetas de aquella época. Resolvimos que ella buscaba por un lado, yo buscaba por otro lado. El primero que la encontrara avisaba al otro, iríamos a verla y lo decidiríamos. Un día me llamó y me dijo: Pedro, no busques más, he encontrado la casa perfecta. Y fui a verla. Tenía jardín, vivienda unifamiliar, estaba en la zona que además que nosotros más nos gustaba, tenía 3 dormitorios, cumplía todo. Bueno, casi todo. Lo único que no cumplía era lo de los 80 millones. Parece ser que esto le pasa a todo el mundo. Cuando te quieres comprar una casa, la que te gusta siempre vale un poco más. 85 millones después de rebajar todo lo posible. Yo dije que no se ajustaba y que por lo tanto no se compraba. Esto no se ajusta. Entonces ella dijo: Pedro, ¿tú no has notado algo cuando hemos entrado? Algo especial. A hogar, a calor. Yo creo que aquí seríamos felices. Y después de 2 o 3 comentarios más la compramos. 85 millones. Claro que con gastos de escritura, notario y tal y que cual, pues debió de subir a 86. Ella dijo: ¿por qué no hacemos una pequeña reforma antes de venir? Y así, bien, 88. Ya íbamos a entrar, pero me dijo: espérate que hay que vestir la mesa, sillos, camas, lámparas, cortinas, 90. A partir de ese momento, este cerebro de aquí empezó a trabajar a tope. ¿Cómo ganar más dinero? Había que ganar más dinero y había que gastar menos. Esto era lo que había que hacer. Ganar más y gastar menos. Bueno, yo tengo 2 objetivos en la vida. 2. Mi primer objetivo es estar con gente que quiero y que me quiere. Esto me encanta. Me encanta comer con amigos, con familia. Me gusta que la sobremesa dure hasta la cena si es posible. Me gusta que la sobremesa de la cena dure hasta el alba, si es posible. Y entonces me gusta estar con gente hablando, charlando y compartiendo tiempo. Y me gusta viajar por el mundo. A veces viajo por trabajo y otras veces viajo, ojo, por placer y con gente que quiero y que me quiere. Bueno, pues resulta que nos metimos en el piso 90 millones. 5 más. Esto ocupado, ¿eh? Ocupado. ¿Cómo ganar más? ¿Cómo gastar menos? ¿Cómo ganar más? ¿Cómo gastar menos? Como podéis suponer, dejamos de salir a comer fuera porque la letra era alta. Ya no salimos, ¿eh? Tampoco salimos a viajar. No hay problema, ¿eh? El paraíso está en la casa que nos compramos, en el sofá del salón. Hemos descubierto un programa que se llama Españoles por el Mundo y viendo Españoles por el Mundo, mi pareja, el programa y un bol de palomitas y somos felices. Pero el estado de ánimo poco a poco va cambiando, ¿eh? Y vas perdiendo felicidad. Cuando vas perdiendo felicidad te empiezas a quejar y dices: ¿esto quién lo tiene que arreglar? El presidente del Banco Central. Ese tiene que cambiar los intereses para poder pagar la letra. O lo tiene que arreglar mi jefe y tiene que dar una buena subida de sueldo para poder pagar la letra. Lo podría arreglar yo vendiendo esa casa y yéndome a otra más barata. Ojo, eso no lo ha hecho nadie en los últimos 60 siglos. Renunciar a tus sueños, renunciar a la inversión. Uno muere antes que eso. ¿Sabéis quién lo termina
arreglando como no reacciones. Lo soluciona la pareja. Eso sí, tarda tiempo, ¿eh? Pero un día llega la pareja a casa y dice, Pedro, ¿te acuerdas cómo eras antes? Una persona animada, alegre, divertida, sociable. Ahora pareces Homer Simpson todo el día sentado en el sillón, viendo la tele y bebiendo cerveza. La alegría se fue, nos avisó, pero la desconectamos. A nadie nos gusta ver que las cosas van mal y miramos para otro lado. Dedícate a cuidar tu estado de ánimo. Dedícate. Es la mejor herramienta que tienes para gestionar conflictos. Claro que yo, además de la alegría, querría hablar de otra emoción que va muy asociada al conflicto, que es la rabia. La rabia, el enfado. Nos da rabia, nos enfada. ¿Para qué sirve la rabia? Antiguamente, en la prehistoria, la rabia servía para sacar fuerzas donde no las había, pelear y golpear. Para eso es para lo que servía. Cuando alguien tiene un ataque de rabia, es capaz de hacer esfuerzos que no haría nunca en situación de tranquilidad. La rabia es genial para golpear, ¿eh? Pero ¿y hoy, en el siglo XXI, qué nos dice la rabia? La rabia la siente el ser humano cada vez que se trata injustamente. Es curioso. ¿Quieres sentir rabia? Te estás tratando injustamente. Solo tienes que tratarte mal y sentir rabia. Voy a poneros un ejemplo que es tonto, pero creo que es tremendamente ilustrativo. Mi pareja es una persona maravillosa, pero es la persona más impuntual del planeta. A veces llega tarde con 2 o 3 días de retraso. No sé ni cómo lo hace. Bueno, pues un día me dijo un compañero de trabajo, Pedro, hay una película muy buena que te va a encantar, estoy seguro. No recuerdo muy bien cómo se llamaba, creo que eran 3 vallas a las afueras de la ciudad o 3 anuncios a las afueras de una ciudad. Uno de esos 2 títulos tenía. Muy buena la película. Entonces yo llamé a mi pareja, estaba trabajando, llamé a mi pareja. No, perdón, se lo dije en casa. Por la noche le dije a mi pareja, oye, mañana ponen en este cine esta película a las 8. Querría que me acompañara si fuéramos a verla. Mi pareja me dijo que sí, sin ningún problema. Yo te acompaño. Muy bien. ¿Seguro que vas a estar allí a las 8? Me dijo, sí, hombre, sí. Mira, que te conozco. ¿Es verdad que vas a estar a las 8? Sí, hombre, sí. No me des la brasa. Estaré. A la mañana siguiente, cuando yo me levanté a las 7 de la mañana, ella ya se había ido. Cogí el teléfono y la mandé un WhatsApp. 8 de la tarde en el cine, recuerda. A las 9 le mandé otro WhatsApp. A las 10, a las 11, a las 12, a la 1, a las 2. A las 2 no le mandé WhatsApp. A las 2, como paré para comer, la llamé por teléfono. Oye, ¿has visto los WhatsApp para esta tarde en el cine? Y me dijo, sí, hombre, ya está bien. Deja ya de mandarme WhatsApp. Allí estaré a las 8 en el cine. A las 3 le mandé otro. Y a las 4, y a las 5, a las 6 y a las 7. A las 8 estaba yo en la puerta del cine con las 2 entradas en la mano. Ella no apareció. Yo empecé a enfadarme mucho y ella no apareció. Estaba que me subía por las paredes y ella no apareció. Si alguien, por cierto, apareció a las 8:30, haciendo como que corría pero sin correr, una habilidad que tiene. Si alguien me hubiera preguntado, ¿por qué estás tan enfadado? Yo hubiera dicho, porque llega media hora tarde, después de todo lo que yo he hecho. Esa persona podía haberme contestado correctamente. Solo un desequilibrado mental se enfadaría con su pareja porque llega tarde. Os aseguro que es verdad, ¿eh? ¿Queréis saber por qué estaba enfadado yo? Yo estaba enfadado porque cuando llegué a las 8 menos 10 al cine y saqué las entradas, empecé a decirme, seguro que no llega. Verás cómo al final no llega. Además de que empecé a decir eso, empecé a golpear con las entradas, ojo, encima, ojo, del pollete. Además empecé a dar paseos, clavando los tacones con el suelo para notar el impacto del tacón desde el talón hasta la nuca. Además empecé a hacer un histórico de todas las veces que había llegado tarde. Además empecé a decir
que llegaba tarde porque esto era una cosa mía. Si hubiera sido una cosa suya, está claro que no hubiera llegado tarde. Hombre, hubiera suyo, esto hubiera sido distinto. Por eso llegué tarde. Es más, para enfadarme mucho más, me quedé fuera del cine. Porque podía haber entrado, podía haberla mandado un WhatsApp y decir, oye, te dejo la entrada en taquilla. Si estás, cuando salga yo, tomamos una cerveza y si no, te la cuento en casa. Pero no, me quedé fuera, porque eso daba más argumento para poder estar enfadado. Fijaos, hay una frase que deberíamos de recordar porque nos ayuda mucho a nuestro equilibrio emocional. Cuando yo le pregunto a la gente qué es importante en la vida, dime lo que es importante en la vida. La gente habla pues, de los hijos, de la familia. No, más importante, mucho más importante. El trabajo, no, más importante. Y al final la gente termina diciendo la felicidad. Y para ser feliz a veces necesitas a la familia, a veces necesitas sentirte querido, otras veces necesitas un trabajo, otras veces necesitas, pero lo más importante es la felicidad. Bueno, pues hay una pregunta que deberíamos tener claro y recordárnosla frecuentemente. ¿Qué prefieres? ¿Ser feliz o tener razón? Cada vez que os estaféis, os enfadaréis. Cada vez que os engañéis, os enfadaréis. Os dará un ataque de rabia. Para mí lo importante es ser feliz. Esa tarde fue mucho más importante tener razón. Es más, era más importante tener razón que el enfado, además de esa tarde, duró todo el día siguiente. Ojo, porque tenía mucha razón. Bueno, tenía tanta que duró 2 días, ojo, llegando casi al máximo. Por cierto, perdí 2 días y una tarde de ser feliz. Esto es importante saberlo. La razón, ojo, es otro virus. Nunca queráis tener razón. Tener criterios, tener ideas, tener propuestas, tener dudas, tener interrogantes, pero nunca tengáis razón. Fijaos, el resumen en principio es que para resolver conflictos dejemos de fijarnos en el otro, dejemos de fijarnos en el conflicto. Cuando una persona lo que va a hacer es talar un árbol, lo primero que tiene que hacer es afilar el hacha, preparar su herramienta. Vosotros sois vuestra herramienta. Vosotros es lo mejor que tenéis para resolver conflictos, pero hay que pulirlo, hay que trabajarlo. Nos han enseñado a pelear, no nos han enseñado a resolverlos. Esto sería el primer paso. Cambiemos nosotros porque el mundo es de una forma u otra en función del punto desde el que se mira. Cambiemos el punto desde el cual miramos. Muchas gracias. No, muchísimas gracias a ti, Pedro. Bueno, esto ha sido una conferencia, un bálsamo. De verdad, qué manera de plantear los conflictos. Una de las personas que nos estaba escuchando, Amparo Fernández, manda un mensaje y dice, estupenda charla, me ha encantado, pondré tus consejos en práctica. Bueno, yo no sé si me has visto, yo he estado cogiendo notas aquí durante toda la charla, porque, bueno, me parecen cosas realmente interesantes, ¿no? Se me plantea una cuestión. Esto es un proceso muy largo, ¿no? Quiero decir, cambiar, porque de ¿Un proceso muy largo y qué? El cambiar nuestra mentalidad para poder resolver los conflictos diarios, personales y luego, sobre todo, pues a nivel ya empresarial, ¿no? O sea, esta visión, porque yo te estaba escuchando y me reía muchos de los puntos porque me estaba viendo reflejada en muchas de las cosas que estabas contando. Esta última anécdota de lo del cine, vamos, me estaba viendo yo ahí totalmente, ¿no? Quiero decir, esto al final es un cambio de mentalidad de vida, ¿no? El replantearte la vida de esa manera. Yo creo que está sobrevalorado el esfuerzo. Creo que se habla de la cultura del esfuerzo y creo que está sobrevalorado. Creo que no es bueno el esfuerzo. Yo recuerdo que mi padre decía, Pedro, si haces mucha fuerza es porque utilizas el músculo equivocado. Este no. Y que se hace mucho esfuerzo. Creo que un buen profesional es el que consigue buenos resultados con menor esfuerzo. Curioso.
Y creo que es mucho más importante que el esfuerzo, es la dedicación, la ilusión, la constancia, la perseverancia, es muchísimo más. Creo que para incorporar esto no hay que hacer ningún esfuerzo, ningún esfuerzo. Lo que sí que hay que hacer es una observación consciente y constante de uno mismo. Es decir, el entorno actúa sobre mí y de vez en cuando pues, se me olvida esto, de vez en cuando me relajo y reacciono de forma automática aprendida de antes y lo que necesito es una observación consciente sobre cómo me comporto, cómo veo y cómo leo el mundo, pero sin esfuerzo, sí que consciente. Yo diría que de alguna manera cuando tú has dicho que tiene que estar en la vida, digo, en toda la vida y hasta el último día de la vida. ¿Por qué? Porque esto no es lo natural. Lo natural era la prehistoria, ¿eh? Nosotros no somos nada naturales. No es natural vivir en una casa construida. No, no es natural vestirse. No es natural. Esto es civilizado, que es distinto. Y la civilización transforma lo natural. Con lo cual, si yo respondo de una forma natural, de una forma instintiva, de alguna manera no reacciono así. Con lo cual, lo que tengo que hacer es tener una observación consciente y constante, porque no es algo, no es, yo qué sé, como aprender a montar en bicicleta, que uno aprende y lo sabe toda la vida. No, esto lo tengo que ir ejercitando todos los días. Y de vez en cuando, pues me sale una vena ante un conflicto y tengo que decir, para Pedro, para, ajusta la herramienta y luego das un paso adelante. Normalmente, el dar un paso hacia atrás en un conflicto para ajustar herramienta, puedo interpretarlo, ojo, como cobardía o pérdida o debilidad. No, paso atrás, miro lo que estoy haciendo, cómo me estoy sintiendo y qué respuesta estoy dando. Cotidiano, continuo en la vida. Claro, pero bueno, yo te decía que era un proceso porque nos decías al principio que efectivamente no nos han enseñado a gestionar estas cosas, ¿no? Al final, efectivamente, desde niños había un conflicto, una pelea entre hermanos, entre amigos, ¿no? Había que solucionar ese conflicto. Y además siempre nos han enseñado, y yo creo que se nota, ¿no? Esa competitividad. Jugamos, y por eso yo cuando a veces ves a padres, ¿no? Con los chiquillos en partidos de fútbol y tal, que no pasa nada, habéis perdido, no pasa nada, habéis jugado muy bien, estupendo, venga al próximo partido, les motivan y ya está, han venido a jugar, han venido a disfrutar, no tienen que ganar siempre, es decir, ¿no? Pero hay otros que no. Entonces ves que eso al final es un cambio de mentalidad, ¿no? Pero que sin duda alguna, desde luego, insisto, yo he apuntado muchas cosas. Fíjate un momento, fíjate con lo que estás diciendo una cosa que es, si uno gana, el otro pierde. Sí. Y tengo muy claro que todo conflicto que tenga un perdedor no está resuelto. Sí. Habrá una segunda parte. Claro. Esto se manipula. En la Segunda Guerra Mundial, el bando que ganó la Segunda Guerra Mundial tuvo 10 veces más de muertos que el bando que perdió. Si lo más importante es la vida del ser humano, perdieron 10 veces más de seres humanos y dicen que ganaron. Ojo, no ganaron, ¿eh? Ganar una guerra es terminar mejor de como empezaste. Claro. Eso es ganarla. Terminaron mucho peor. Por cierto, cuando hay un perdedor, cuando el perdedor coge fuerzas, cuando el perdedor, ojo, se siente capaz, intenta quitarse la pérdida de encima. Esto es importante. Por eso, después de la Segunda Guerra Mundial, cuando unos habían ganado y otros habían perdido, uno de los trabajos más geniales que se hizo es que no hubiera ningún perdedor. Y entonces se crea Europa. Y se crea Europa donde están Alemania e Italia, que pertenecieron al bando perdedor, hermanados con los otros, para que no hubiera perdedor. Si hubieran sido perdedores, castigados como perdedores y mantenidos como perdedores, como ocurrió en la Primera Guerra Mundial, que trajo la Segunda detrás, hubiéramos tenido una tercera en Europa. Esto es importante saberlo. Si yo gano, implico que el otro pierda y habrá un siguiente round. Por lo tanto, lo que busco es que no haya ganadores, que se resuelva. Y el resolverlo implica que no hay nadie que gana, ganan todos. De ahí el win-win, ganar, ganar, ganemos todos. Por cierto, una emoción que entra aquí de forma clara y rotunda es que una persona para liderar, porque esto es una herramienta de liderazgo, la resolución de conflictos, para liderar una persona lo que necesita es sentirse abundante.
Es curioso que el conflicto viene del sentimiento de escasez. Cuando hay poco es cuando surge el conflicto. Un juguete y 2 niños, hay un conflicto. 50 juguetes y 2 niños no hay, a no ser que uno sea el especial. Pero la escasez es lo que trae los conflictos. Por cierto, la escasez o la abundancia no tiene nada que ver con lo que hay, sino con cómo percibo lo que hay. Siempre que vivo en escasez, tengo conflicto. Por cierto, a todos aquellos padres y madres que tengan hijos, yo les lanzaría una pregunta, que reflexionen un momento entre cómo es la comunicación con sus hijos, de lunes a viernes por la mañana o fines de semana. De lunes a viernes por la mañana hay escasez. La comunicación es unidireccional. Además, frases cortas, todas imperativas. Acábate, desayuna, coge la cartera, lávate las manos. Me importa un pito lo que piensa. Me importa un pito lo que opina. Eso no es comunicación. Cuando llega el fin de semana te pueden contar las cosas 20 veces, te da igual. Disfrutas escuchándolo. Disfrutas viendo cómo él se siente. Esta es la diferencia. Nunca, nunca, ojo, negocies ni gestiones conflicto en escasez. En escasez te surgen. Trabaja esa emoción. Tienes de sobra para sentirte abundante. Entiendo que eres firme defensor de la mediación en temas de conflictos, por ejemplo, empresariales, ¿no? Porque quiero decir, al fin y al cabo, en la mediación lo que se busca, ¿no? es que las partes lleguen a un acuerdo ellas mismas, no que nadie se lo imponga, ¿no? De esa manera. Exactamente. ¿Sí, no? El papel del mediador, de alguna manera, es es una persona, un profesional, que ha incorporado esto para poder hablar con las partes y poder facilitar que las partes cambien y encuentren cosas que hasta ese momento han sido ocultas. El método de trabajo partiría de estas ideas a la hora de facilitar ese acercamiento y ese encuentro. Un conflicto con un cliente que termina, ojo, donde el cliente al final ha tenido que reconocer que no tenía derecho, incluso ha tenido que restituir o pagar algo, no es un éxito. Has perdido un cliente. Claro. Eso sí, está claro. Sí, y los clientes cuestan mucho como para poderte permitir el lujo de perder uno de ellos. Sí, es verdad. Y puedes salir, además, ufano de lo juzgado. Ojo, pero has perdido un cliente. O incluso has perdido una persona. Con lo cual poderte relacionar. Cada persona, ojo, es un paraíso. Desde luego que sí. Mira, una vez me decían que en una negociación, que toda negociación tienen que salir las dos partes como un poco enfadadas, ¿no? Con la sensación de que entonces el acuerdo es lo más equilibrado posible. Porque si una sale muy eufórica de una negociación, ¿no? Es que ha impuesto mucho su criterio y mucho sus condiciones y la otra parte sale un poquito más agachada, ¿no? Yo a veces intento explicárselo eso a los clientes, ¿no? Que cuando estamos negociando pues cualquier cuestión, ¿no? Un conflicto ya que ha surgido o cualquier negociación previa, que al final todos tenemos que levantarnos un poco de yo hubiera querido más, pero bueno, hubiera cedido también más, ¿no? Bueno, un poco, ¿opinas igual que hay que levantarse siempre de una negociación un poco de esa manera? Yo diría, de una buena negociación tienen que salir los dos contentos y satisfechos, diría. Es verdad que en este mundo yo generalmente en las negociaciones intento jugar el papel, yo diría, de tonto. Cuando digo de tonto, ¿qué? Bueno, pues como la mayor parte de la gente no sabe resolver conflictos ni negociar, yo intento quedar de tonto porque eso le da felicidad al otro, le hace sentirse ganador. Entonces, aunque yo esté contento y intento no transmitirlo, pero tengo que salir contento, indudablemente. Si no salgo contento... por cierto, una persona puede salir mal de una negociación porque sus expectativas eran excesivamente altas. Claro. Ojo. ¿Por qué? Porque como nos han enseñado que cuando voy a vender algo tengo que pedir 500 porque lo voy a vender por 100, y entonces como voy a pedir 500 porque me va a hacer rebajar, cuando yo empiezo a decir que voy a pedir 500, eso en mi cerebro empieza a aparecer el billete morado de 500. Y cuando me quedo con 100, lo vivo como pérdida y como cesión. El error ha sido mío, porque he puesto unas expectativas demasiado altas. Esto, por ejemplo, los médicos lo trabajan muy bien. Y cuando alguien entra en el hospital y tal, el médico
siempre baja expectativa. ¿Por qué? Porque es una forma de prepararte para eso y de que no salgas mal ante un buen resultado. Porque puede al final tener una cura y tú quedarte mal porque tus expectativas sean mucho más altas. Gestionemos las expectativas. Si las expectativas están bien gestionadas, son realistas, ojo, si yo sé lo que quiero, una cosa es lo que puedo decir, pero sé qué es lo que quiero y he conseguido lo que yo quiero, a partir de ese momento salgo satisfecho. Y si la otra persona también lo ha conseguido, ha sido satisfecho. Fijaos que el problema es que en las negociaciones se habla mucho de ceder, y de ceder porque hay que ceder para llegar a un acuerdo. Mi criterio es que no se debe ceder. ¿Que no se debe ceder? Yo solo cedo cuando no sé negociar. Cuando no tengo ideas, cuando no tengo recursos, cuando no tengo otra posibilidad, pues entonces cedo. Pero ojo, el ceder no es lo óptimo. Lo óptimo es conseguirlo todo sin ceder. Lo que pasa es que a frente me faltan herramientas, recursos, posibilidades, tiempo, y entonces eso lo suplo con alguna cesión. Bueno, ojo, pero al final para llegar a ese punto, ¿no? A ese punto intermedio es inevitable, ¿no? Claro, claro. Yo recuerdo un caso de negociación donde había que ajustar un precio, era una cadena de hoteles, me había pedido unos cursos, una formación de negociación para directorios de hotel, y entonces yo mandé la propuesta que me pidieron y por simplificarlo yo pedía 100. Y me contestó que le gustaba mucho la propuesta, pero que 100 estaba por encima de sus posibilidades, que si podía hacer un ajuste, podía rebajar algo. Yo le dije que no rebajaba absolutamente nada y que ese era el precio y que no se podía rebajar. Pero que si quería negociábamos. No, si usted no va a rebajar, ¿para qué vamos a negociar? Y me colgó. Al año cambiaron al director de la cadena de hoteles, me volvió a llamar, oiga, que he encontrado esto en un cajón, que me parece muy interesante, que querríamos hacerlo, pero el precio es un poco alto. Digo, ¿cómo sabe usted del coste? Dice, hombre, aquí lo pone 100. Digo, no, mire la fecha, eso es el del año pasado, 110. Y me dijo, hombre, le llamaba para decirle que era muy alto, que si usted me podía rebajar algo y tal. Y yo le dije, no, mire, no. Pero si quiere usted, quedamos y negociamos. ¿Pero va a bajar usted el precio? Dije, ni un céntimo de euro. Pero si quiere, negociamos. Entonces se quedó con la duda y le dije, mire, haga una cosa. Vivo en Segovia. Si usted quiere un día, viene a Segovia, me invita a comer en José María, charlamos y seguro que buscamos un acuerdo. Y vino a Segovia, José María. Él no estaba dispuesto a pagar más de 80. Yo pedía 110. ¿Qué faltan? 30. Hay dos posibilidades de solucionarlo, ¿eh? Dos. Una, restarlo y 15 para ti, 15 para mí. Es decir, vas a pagar 95 y tú vas a cobrar 95. Hemos cedido los dos. Creo que es un mal acuerdo. La otra historia es vamos a fabricar los 30 que nos faltan. Entonces recuerdo que le dije, yo viajo mucho por el mundo. ¿Usted me podría pagar una parte en habitaciones de hoteles? Por cierto, usted la computa a precio de coste y yo la voy a computar a precio de mercado, con un buen descuento que le voy a pedir después. Pero, por cierto, en Fitur, ¿usted da una conferencia en Fitur? En el aula magna, me dijo, sí. ¿Usted podría hablar en la conferencia de este proceso de formación que vamos a dar y sus resultados? ¿Cuánto vale eso para mí? Para mí valía mucho. Yo no había entrado en ese mercado. Bueno, empezamos a poner cosas encima de la mesa. Yo al final creo que cobré no 110, sino 120. Y él creo que no pagó ni siquiera los 80. En realidad, ojo, hay que ver que la tarta que repartimos es grande. Claro. Repartimos tartas grandes. Si hablamos solo de lo que hay encima de la mesa, 100 y 80, terminamos cediendo. Ojo, en otros casos he tenido que ceder. ¿Por qué? Porque no se me ocurría lo de la conferencia del Fitur, porque no se me ocurrió que había habitaciones que tenían dos valores, uno para él y otro para mí, porque no se me ocurrió, cuando no se me ocurren las cosas, cuando no pienso con lateralidad, termino cediendo. Es una forma de llegar a acuerdo también, pero no la óptima. Bueno, me encantan, desde luego, todos tus consejos. Y hay una de las frases que apunté, que es que cuando tengas un conflicto, ¿no? Poner primero los puntos que se están de acuerdo. Me parece que es un consejo buenísimo, ¿no? Porque es verdad que cuando nos sentamos a negociar, lo primero es, bueno, estamos en los puntos de conflicto es lo que se pone encima de la mesa, pero quizá darle ese cambio, ¿no?
con ese pensamiento más positivo de ya tenemos todos estos puntos de acuerdo, vamos a ir limando a los demás, ¿no? Desde luego, yo creo que, bueno, que nos has dado unos consejos muy, muy buenos. Yo, insisto, he tomado mucha nota y trataré de ponerlos en práctica, ¿eh? Así que, Pedro, mira, tenemos varios asistentes, Mercedes, Isaac, que te dan muchos aplausos. Amparo dice genial, felicitaciones al ponente y a la cámara por haberlo agendado. Desde luego que sí, yo estoy además muy contenta de que me hubiera tocado a mí hoy venir a presentarte porque ha sido una mañana desde luego súper provechosa. Felicidades, Pedro, gracias. Muchas gracias por haberme dejado participar, habérmelo propuesto y por haberme hecho sentirme tan cómodo desde el primer momento que contactamos hasta ahora. Pues muy bien, me despido con las palabras de otra de las participantes. Dice, estupenda charla, muy interesante, muchas gracias a don Pedro y a la cámara. Pues nada, todo felicitaciones, como no podía ser de otra manera. Un saludo para todos los que estáis al otro lado del ordenador. Saludos a todos. Muy bien, pues muchas gracias, de verdad, Pedro, muy interesante, y gracias a todos por acompañarnos un día más en esta webinar, que ya sabéis que la semana que viene continuamos. Gracias, hasta pronto. Hasta pronto.